los que se vienen conectando, sean todos bienvenidos, compartan el programa y déjenos todos sus comentarios positivos para que esta gran entrevista muchas personas la vean y se puedan sentir identificadas con el testimonio de vida que nos estará compartiendo nuestro invitado especial de hoy. Nuestro programa siempre se lo entregamos a Dios como tiene que ser, como debe ser. Así que a Él le entregamos este gran programa de testimonios de vida. Para ir comenzando esta gran entrevista, don Mauricio, actualmente, ¿quién es Mauricio Muñoz? Mauricio Muñoz es una persona tranquila, una persona feliz, contento, lleno de cosas buenas, de Dios, lleno de tal vez no tengo muchos amigos porque en realidad no los tengo, o sea, tengo y es mejor ser así. Tengo 2, 3 amigos, muy pocos así, digamos. En realidad tengo miles de conocidos, pero amigos muy pocos. Sí, amigos en realidad. Qué bueno. Casi no sé cómo de muchos amigos no me gusta tomar tampoco, entonces muchas veces es mejor los amigos muchas veces, y eso lo digo influyen mucho también. Influyen cuando uno es amigo, cuando uno toma o algo así. Yo nunca he tomado, en realidad voy invicto, a pesar de haber tocado o haber estado en la música 42 años, voy invicto así de corazón, que nunca tomé estando en el campo, en la música. Y eso es algo que a veces no todo el mundo lo hace. Sí, entonces bueno, yo siempre me identifiqué. Bueno, y le agrego esa otra parte de la lista, porque también uno, a pesar de estar en esto, Mauri, yo en mi vida, drogas nunca, fumar nunca, alcohol, cero. Sí, a pesar de que yo tuve, no voy a decir el nombre de la disco móvil, de esa disco móvil. Sí. Yo tuve varias discos móviles y tenía una marca específica de una disco móvil que se dedicaba a un ritmo específico y había mucha contaminación de ese estilo. Y entonces le decían a uno, mire, aquí no le preguntaban a uno si ya había comido, no. Tome una vez. Ya tomó. O ya, no, o sea, cosas que uno dice, bueno, Dios es muy grande y la verdad es que muchas veces uno tiene que tener esa convicción, esa decisión y hacerlo precisamente como les digo, por convicción. El que yo quiero estar bien, quiero estar sano, quiero estar totalmente lúcido en mis cosas, desde el principio hasta el final. Y vi muchos accidentes después de los eventos cuando se podía tomar a lo loco. Bueno, ahora la gente también lo hace, pero en aquel momento era como más descontrolado. Pero en ese tiempo era más duro. Mauri, nosotros como hijos únicos, ¿qué le decía a su mamita? Mi mamá, más que todo, fue mi abuela. Sí. Porque mi mamá trabajaba y mi papá también. Entonces yo con la persona que me crié... ¿Qué más compartido con tu abuela? Fue con mi abuelita. Ella murió cuando ya yo estaba grande, ya tenía 25 años por ahí, ya fue cuando ella murió. Pero lo que ella me daba era como experiencias, más que decir no tome, era como experiencia. Vea, ese señor anda borracho. Y entonces yo veía y ya me repugnaba, entonces era como lo que a mí me chocaba ver, entonces lo aprendía para mi vida, era como escarmentar en cabeza ajena. Como que lo marca uno, ¿verdad? Sí, entonces son cosas que yo aprendí a no tomar, a no estar ahí, y siempre, lo voy a comentar algo que es muy, muy interesante. Mi abuela me decía, tal vez fue como la que empezó a darme, a pesar de que ella no era comerciante ni nada, pero empezó a darme ciertas volados, ciertas cosas, y me decía, vea que todos los días sale un tonto a la calle, cuídense que no sea usted. Me decía. Entonces yo siempre tenía eso presente, ¿verdad? Entonces ya salía alerta, ya uno. Sí, ya mi abuela me dijo, todos los días sale un tonto a la calle, cuídese que no sea usted. Entonces siempre uno tiene que entender que en los negocios, con las amistades, con cada una de las cosas, hasta con una novia, uno no puede ser un tonto, porque siempre hay uno en la calle. Pero muy cierto. Entonces, sin hacer el mal, sin hacer el daño a nadie, siempre recto. Siempre tratar de estar lo más recto posible. Don Mauricio, ¿cómo fue tu infancia? ¿Te criaste con tu abuela? Sí. Al igual que mi persona, cuando mi mamá murió, mi abuela se hizo cargo de mi persona, de mi hermano, hasta el día de hoy. Y compartimos ese episodio.
Tu abuela fue como una madre para ti. Sí. En esos momentos, ¿cómo viviste con tu abuelita? Bueno, con mi abuelita viví en San Cayetano en mucho tiempo. Luego nos pasamos a Escazú, luego a Barrio México. Viví en Barrio México prácticamente muy cerca de la zona roja. Y lo hice porque mi escuela, que era la Juan Rafael Mora, quedaba muy cerca de donde vivía. Y entonces yo soy exalumno salesiano del técnico Don Bosco y estudié en el técnico Don Bosco, saqué electromecánica a los 17 años, ya tenía el técnico en electromecánica y luego de ahí me vine a estudiar a Cartago. Cuando vine a Cartago fue cuando conocí, ¿verdad? Ya empecé a meterme más. Desde los 14 años yo empecé a trabajar, volviendo a la pregunta. Mi abuelita estuvo todo el tiempo conmigo. O sea, ya fue que mis papás trabajaban y yo me crié con mi abuelita. Yo molestaba mucho, yo era muy hiperactivo. Y entonces les voy a contar una historia. Yo jugaba escondido, yo jodía tanto que yo jugaba escondido y a mí nadie me buscaba. No. O sea, se desaparecía. No, nadie me buscaba. O sea, no lo busquemos. Se pasaba en la calle. Dejémoslo ahí tranquilo. Sí, dejemos el punto en otro lado para que ese man no aparezca. Yo jodía muchísimo. En aquel momento era hiperactivo. Y todos eran mayor que yo en el barrio. Entonces me dejaban ahí. Pero igual también compartía cosas siempre con gente mayor, con gente más grande que yo, ¿verdad? Con cierta diferencia de años. Y eso también me hizo madurar mucho en muchas cosas. Luego, ya cuando tenía aproximadamente 14 años, 15 años, fue cuando comencé. Había estudiado teclado, me iban precisamente a empezar a tocar teclado. Y comencé a trabajar a los 14 años. Iba a un lugar que se llamaba el Salón Señorial, que queda frente a la iglesia de Santa Teresita en San José, por donde estaba Fercori. Y entonces yo iba con el uniforme, pantalón de mezclilla del colegio y la camisa celeste, y me ponía un saquillo con una corbata que rimaba con lo celeste de la camisa y lo del pantalón. Y ahí tenía un teclado y ahí tocaba los tests de las señoras más copetonas de San José. Entonces ahí toqué desde los 14 años. Un día me llamó una de las señoras de ahí y me dice, mire, yo tengo una fiesta en San Ramón. Ay, perfecto. Y yo quiero que usted vaya. Entonces digo, voy a empezar a cantar. Entonces agarré un microfonillo, se lo puse al amplificador que me prestaba el padre del colegio, porque no tenía equipo de nada. Y entonces lo conecté ahí y empecé a cantar en San Ramón, donde nadie me conociera. Había una familia de apellido Salazar que todavía son amigos. Y empecé a cantar y ahí fue la primera canción, las primeras canciones como de 16 años. Ahí fue como empecé. Y ahí comencé ya me vine para San José, ya empecé a cantar en los ustedes y ya se empezó a multiplicar el trabajo y los clientes. Se fue haciendo más grande. Sí. Okay. Eso es como el inicio. Ok, don Mauricio, ¿cuáles eran tus sueños de niño? Bueno, no tenía como un sueño, había hecho que eso que les decía, haber sido ingeniero arquitecto, pero no era mi meta al final. Tu norte. Ajá. Sí, estudié producción industrial en el Tecnológico, eso sí lo estudié. A partir del año 84 que entré al Tecnológico y estudié, sin embargo ya venía trabajando desde antes en la música, como les estaba diciendo, y llegó un momento donde ya iba para práctica. Y era como en el año 1987, ya tenía casi los 21 años, ya me había casado, me casé muy joven, a los 20 años exactos me casé, y sin embargo a los 21 años comencé, ya a los 20 años ya tenía a mi hijo, ya tenía un nombre que había cosechado desde los 14, que había sembrado desde los 14, ya tenía mis cosas materiales, equipo y un carrito, y ya todo estaba. Y entonces ahí fue cuando tuve que decidir si seguía realmente con la práctica y estudiando en aquel momento o seguía trabajando y produciendo como ya venía produciendo. Y entonces en ese momento fue cuando decidí seguir con el negocio, y fue cuando precisamente en ese mismo año fue cuando hice con los equipos que ya venían dando, se venían comprando, la primer disco móvil. Esa primer disco móvil tuvo un nombre que era el que se trabajaba en el Hotel Irazú, que trabajaba los viernes y los domingos.
en el Hotel Irazú directamente con contratos del hotel, que ya ahora no es el Hotel Irazú, ya no existe ese nombre. Y se creó Discomóvil Poder en ese momento. Entonces Discomóvil Poder, hubo un boom de las discomóviles en aquel momento y fue creciendo y después se hizo otra más grande y llenábamos los salones y veníamos al ¿cómo se llama aquí? Al Reventazón y el Bon Río. El Bon Río, pero el Huracán, y se llenaban los bailes y era un llenazo. Y luego otra Discomóvil, comencé a conectarme con las emisoras, que era como el rumbo de las discomóviles para poder crecer, y ahí fueron creciendo y nació Poder 1 y Poder 2 y Poder 3. Wow. Entonces hubo 3 discomóviles Poder y ahí fueron creciendo. Ellos, gracias a Dios, produjeron bastante. Y en aquel momento lo que hice fue que invertí en tierras, en terrenos, en casas, cosas de estas. Inversiones. Inversiones. Okay. Y eso más o menos fue el crecimiento que hubo en aquel momento. Luego, y seguí tocando en fiestas, ya un poco diferentes. Llegué a tocar muchas fiestas por semana, o cosas pequeñas, que un té, que una misa, que cosas, y era mucho el trabajo que había. Y así fue como musicalmente fue creciendo. Me comentabas que a los 14 años comenzaste a hacer música. ¿Quién fue tu inspiración y cómo fueron tus inicios? Bueno, mi inspiración fue muy sencilla. Fue las ganas de trabajar, las ganas de no sacrificar a mi mamá ni a mi papá, en el sentido de que yo podía ser autosuficiente y podía manejarme desde muy joven, empezar a crecer y empezar a ser yo mismo. Por eso es que inclusive me casé muy joven, ¿verdad? Y inspiración, vi a un señor que es de Turrialba, que le tengo mucho cariño, que también me inspiró mucho, que él estaba haciendo algo de lo que yo más o menos quería hacer, que se llama Gerardo Ujueta, que es de Turrialba, y somos muy amigos. Y él, verlo a él me inspiraba mucho. Había otro amigo que ya falleció, se llamaba Mario Anchía, que hacía lo mismo. El detalle era que no eran pistas, era música en vivo. Entonces con el pie manejaba los bajos, con la izquierda manejaba los pianos, manejaba los brazos y cantaba. Entonces, tal vez como yo he comentado en algún momento, tal vez no era muy buen músico, ni tampoco era muy afinado, pero mi coordinación y sincronización de cada una de las cosas sí era muy buena en ese momento. Entonces como que eso tal vez le llamaba la atención. Bueno, y aparte de sonar muy bien, ¿verdad? Y sonaba bien, eso sí. ¿Verdad? Eso sí es otra cosa, porque es parte del espectáculo y parte del músico y del cantante de sonar bien, ¿verdad, Mauri? Sí, y en eso bien. Mauri siempre ha tenido esa delicadeza de sonar muy bien, ¿verdad? De hecho, recuerdo, Mauri, para meterle ahí el cherebeco a Chale, porque yo muy pequeño también, entonces yo recuerdo, tengo muchos recuerdos de Mauri, estando yo en concierto también porque animaba, pero recuerdo que andaba también con un chiquito que cantaba, no lo recordás, ¿no? Sí, eso fue después. ¿Verdad? Eso fue después, sí. Pero andaba un chiquito que cantaba lindísimo, ¿verdad? Puro Joselito, ¿verdad? Y todo. Sí. Eso fue después, ya pasaron los años y lo que hice fue que puse un pequeño estudio en mi casa, un estudio de grabación. Y también dentro de esas cosas siempre le agradecí a Dios el trabajo, la salud y todo eso. Y entonces hice una producción para Radio Fides, que era el 45 aniversario de Radio Fides, y saqué unos cassettes, que en aquel momento era cassette, pero claro, era lo que se ponía. Claro. y grabé a un muchachito que me recomendó uno de los saloneros de uno de los hoteles, y me dijo: mira, mi sobrino canta y vamos a ver. Lo grabamos como 5 temas muy lindos. Se llamaba Horacio Granados, era un chiquito que tenía un problemita, que en ese momento era un chiquito, ahora él es cantante, canta no sé con qué grupo aquí en Cartago, pero sí. Ya. Y entonces precisamente a él lo grabamos, a varias personas más, y yo canté también en esa producción, que fue en el año 1997, 1998. Pero sonaba muy bien, ¿verdad, Mauri? Sonaba lindo. Sonaba muy bien. Sí. Todavía él canta todavía. Y así fue como empezó esa parte. Qué lindo, sus recuerdos son. Porque yo los recuerdo porque son hace muchos años, ¿verdad? Wow. Sí, en un concierto me tocó animarlo a mí, por cierto, con La Pandilla, creo. Y ahí estaba Mauricio con este chiquito que era un niño, todavía Mauri. Era un niñito, 9 años, claro. Y uno lo recuerda a uno, mano. Uno lo recuerda a uno, mire, como si fuera hoy. Sí, él tenía una discapacidad que ya la fue superando con el tiempo, gracias a Dios,
que se llamaba Mielon Melingocele, algo así era lo que tenía, algo así, no recuerdo bien, algo así. Y él superó eso, entonces bueno, ya lo pusimos a cantar y ya él luego sacó unos cassettes y los vendía y entonces ya él se ayudó con la familia y ya salió adelante. Pero tiene una voz increíble, ¿ah? Sí. Es una voz increíble. Parecía Joselito, sí. ¿Verdad que sí? Sí. Don Mauricio, ¿cómo das inicio con tu gran proyecto Vimusa? Bueno, Vimusa, después de que las discomóviles fueron creciendo, yo lo que hacía era que a veces iba renovando equipos y los vendí. Vendía los equipos y renovaba. Entonces en aquel momento fui donde diferentes distribuidores, diferentes proveedores y les dije, yo estoy vendiendo esto así, así, así. Yo quiero empezar a vender instrumentos. Entonces compré lo que más se vendía en aquel momento, lo que más llamaba la atención, que era como la miel de bolillos para las marchas, fajas para las marchas, tambores, cuerdas para guitarra, afinadores, guitarras, estuches, todas esas cosas, y así empezó Vimusa en el año 1998. Okay. Ahí fue cuando comenzó. Entonces, para poder hacer eso, que es donde viene donde ya comienza el asunto, sí, a cambiar. Ajá. Entonces vendí un par de propiedades. En realidad yo no compraba la propiedad totalmente, sino lo que hacía era que es una forma también de negociar. Alguien me decía, Mauricio, tengo una cuenta en el banco, la estoy perdiendo en la casa, denme $1 millón y siga con la cuenta. Está bien, yo le daba el $1 millón en aquel momento, digo un ejemplo nada más, y seguía pagando. Entonces ya me hice propiedades. Llegué a tener casi 16 propiedades, y no me acuerdo si eran, por ahí andaba como 15, 16. Y agarraba una y la vendía, o me la dejaba, la alquilaba, o si era un lote, ahí quedaba. Y entonces cuando comencé con la primera tienda, fue precisamente vendiendo un par de propiedades. Ya tenía un poco de plusvalía cada propiedad y comencé a venderlo. Entonces ya me quité 2 o 3 y ya invertí, porque en una tienda, sobre todo una tienda de instrumentos musicales, es una tienda que absorbe mucho en lo que es el inventario, el sistema. Wow. Y de un micrófono, usted sabe lo que cuesta un micrófono. Entonces había que invertirle. Y entonces ahí fue cuando comenzó el proyecto de Vimusa, que estuvo sola un año y medio, y luego se abrió en Alajuela, que es un local que era del popular Pollo Macho. Ahí abrimos otra tienda y ahí fuimos abriendo hasta tener 6 tiendas. Okay. En aquel momento, obviamente, en cada vez que hacía una tienda, tenía que ir vendiendo tierras. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque yo no tenía, todo estaba invertido. Sí, pero esa tienda fue una revolución total en Cartago, Mauri. Sí. O sea, todo el mundo tenía que hablar de Vimusa, porque era donde se conseguía todo. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces fue una tienda muy importante, aparte de ya ligarse ya con las discomóviles, y ya veíamos que también en los carros, Mauri, no sé si me equivoco, pero ya también andaba roto lo de Vimusa. Sí, estaban los camioncitos y estaban los de la discomóvil. Claro, o sea, era también, no deja de ser una inversión fuerte. Sí, claro, y camiones grandes, pero no eran camioncitos normales, ¿verdad, Mauri? Sí. O sea, ya eran camioncitos ya que tienen un valor importante, ¿verdad? Sí, correcto. Don Mauricio, vamos ya a lo que es el tema, arrancar de nuevo. Arrancar ese proceso tan difícil del cual viviste, del tenerlo todo, después de estar en ese proceso, después de levantarte nuevamente. Don Mauricio, compártanos tu testimonio de vida. ¿Qué momentos difíciles pasaron en tu vida? Bueno, hubo momentos después de que eso fue creciendo y todo el asunto, ya cuando hubo un poco de descontrol, yo lo que hacía, a mí me encantaba el sonido, tal y como lo decía don Carlos. Yo me ligué mucho a hacer sonido para los grupos. Inclusive tuve una sociedad en algún momento con algunos grupos. Entonces yo ponía equipo y ellos ponían la parte musical, y ahí compartíamos ahí ganancias. La música en Costa Rica tuvo un declive cuando los grupos musicales comenzaron a no ir por contrato, sino a ir por puerta. Entonces, ¿por qué? Porque los grandes grupos, los que llenaban, iban por puerta y se veía que se traían la cantidad de plata que querían prácticamente, que eran los grupos grandes de ese momento. Los grupos que no eran tan grandes, el dueño del salón le decía, mire, yo le doy la puerta. Y entonces a veces no se salía. Entonces ahí empezó a tener un poquito de declive a nivel económico.
Las tiendas, al estar un poco al descubierto, ahí tenía en algunos casos alguna administración que no era como muy obediente, digámoslo de esa manera. Y entonces había que... ¿Cuál era la no obediencia? Bueno, que le daban crédito a Juana la Cubana y a Perico los Palotes y todo el mundo, y al final esos créditos a veces no se recuperaron. Hubo ventas grandes que se hicieron bastante grandes. Hubo ventas que se hicieron a ciertos amigos de algunos de los que estaban ahí, que después yo hasta después me fui dando cuenta de muchas cosas, donde instalaban y no le cobraban la instalación, vendían el equipo, pero nunca se reflejó el ingreso por mano de obra, que a veces en una mano de obra es muchas veces igual que el monto de un equipo. Y eso conlleva esos gastos de cablería, de todo lo que es mantenimiento. Sí, de la cablería para poder instalar algo. Entonces sí se dieron cosas que al final, ya cuando ya empecé a ver los números, tuve que optar por ir cerrando tiendas que eran las que menos producían. Entonces ahí es donde comienza el asunto, porque cerremos. La primera que cerró fue la que estaba a la par de Lámparas Italia, frente al Hospital San Juan de Dios. Y así, ¿verdad? La que menos producía. Hasta el final se fueron recogiendo prácticamente todas para dejar una sola, que fue la de Cartago. ¿En aquellos momentos cuántas tiendas tenías? 6. 6, ok. Y hasta llegar a Cartago, y ya Cartago, que era donde estaba, el costo operativo era menor, porque yo vivía aquí, todos estábamos aquí, y ahí fue donde se vino recogiendo y quedó todo en la tienda acá. Y en ese momento ya se dio un asunto paralelo ahí, ¿verdad? Que fue un divorcio. Ahí es donde a veces Qué fuerte. y es desgraciadamente, a veces digo desgraciadamente porque sucede no solamente a mí, sino que muchos que han vivido esta parte lo saben. Esa experiencia. Cuando una persona se divorcia, yo no sé qué es lo que pasa, si será tal vez algo, una fuerza, una situación, que todo se descalabra, todo, la persona, aunque no lo quiera y aunque se vea muy fuerte, comienza a tener problemas emocionales y mentales también. Sí, tal vez la misma parte emocional hace alterar la parte comercial. Entonces, bueno, ya se dio eso, y yo tenía 2 opciones: o dejar cerrar la tienda y darme por quebrado, porque no, en muchos momentos no me di cuenta de muchas cosas, o asumir la responsabilidad y que mi familia tuviera un negocio y una casa, etcétera, y yo asumí esa responsabilidad en aquel momento. Ok, eso es un poco difícil decirlo, pero sí tuve que asumir esa responsabilidad. Ya con un divorcio, ya llamaban preguntando por Mauricio, y Mauricio no se sabe dónde está. Y Mauricio, mire, para un contrato, no. Y la gente me identificaba en aquel momento con el nombre del negocio. Entonces la gente, Mauricio, llamaban a esa tienda y ya no estaba Mauricio. Entonces perdí mucha clientela, ya las cosas comenzaron a bajar. La Discomóvil había cambiado también el rumbo como 4 o 5 años antes. Las discomóviles eran muy buenas, pero ya después de ese momento las discomóviles habían desaparecido casi. Es más, si usted analiza cuántas discomóviles hay ahorita, en realidad no hay ni un 5% de lo que hubo hace 25 años. Entonces, bueno, ya esa parte ya se habían negociado, ya se había vendido. Y obviamente los equipos, cuando se trabajan, se deprecian, y al venderlo no es el mismo valor que tienen en el momento de una compra. No es lo mismo que una casa, que cada vez vale más. Los carros, los camiones, el equipo se va deteriorando, hay que venderlos cómodos para poder recuperar. Y en aquel momento ya fue que como en el 2011 fue cuando ya me sentí que estaba ya sin trabajo, no me localizaba, no encontraba, no había nada. Y buscar la forma. ¿Cómo viviste esos momentos tan difíciles cuando perdiste absolutamente todo? Prácticamente era perder todo, pero también nunca dejé de pensar en lo que yo soy. Yo creo que lo más importante es ser uno mismo. Exacto. Si vos crees que no importa, o sea, es una situación circunstancial. Es un momento lo que le está dando la vida, y lo que hay que hacer es entender esto es lo más importante. Yo se lo digo a todos con todo el amor del mundo. Sí. Es entender que eso es la mejor experiencia que yo he tenido. ¿Por qué? Porque ahí me di cuenta de qué estaba hecho y quién era yo. Ok, ¿qué tenía que hacer? Buscar, como busqué,
hacía un montón de años tocar para las fiestas en el salón señorial, ¿cómo empezar a producir sin saber qué tenía? No tenía nada. Lo único que tenía era mi fuerza, mis ganas de salir adelante, mis luchas. ¿Y qué hice en aquel momento? Visionar. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Me parece a mí. Comencé a buscar qué no había en Cartago. ¿Qué no había en Cartago? Ya yo en aquel momento había comenzado a trabajar en bienes raíces. Entonces, esperando una buena venta, ya precisamente al vender tantas propiedades, ya me había hecho como experto en cómo vender y qué ofrecer y qué comercializar. Entonces, pero en aquel momento yo lo que hice fue, bueno, voy a ir, ¿qué no hay en Cartago que pueda vender? Entonces me fui, andaba en San Pedro de Puas y pasé en ese momento a Plaza Ferias en Alajuela y me dediqué como 2 horas a pensar. Yo creo que es lo más importante, analizar, a pensar. El mejor negocio es pensar y decir, ok, y empecé a ver cosas. Y después ahí me di cuenta que en Cartago no había algo en aquel momento, que era maní. Delicia. Maní, no había maní. Entonces hablé con el dueño de la propiedad, el dueño de la local ese, ¿verdad? Del negocio del maní. Y le dije, se llamaba, no me acuerdo, Pedrito, le decía, no me acuerdo, véndame. Entonces me traje unos sacos, reempaqué el maní y empecé a venderlo. Entonces me vine a la feria del agricultor. De hecho, que yo vendía en la feria del agricultor para Gente Paraíso, en la feria del agricultor de Llano Santa Lucía. Yo lo vi ahí, claro. Sí. Y nos veamos. Y entonces yo llevé maní y fue un boom. Yo le daba a todo el mundo dos manicillos y todo el mundo se enganchaba del maní y todo el mundo compraba maní. Y entonces digo, está bien. Entonces, a la siguiente semana conseguí un maní que era garapiñado con limón, el otro que está. Y entonces ya eran más. Y entonces uno dice, bueno, por aquí va el asunto. Y entonces al final lo que hice fue, bueno, y vendía también en Tejar, en la feria de Tejar, y vendía también en la feria de Churuca los sábados. Entonces ahí comencé por ahí. Pero lo más importante era pensar. ¿Qué era lo que uno iba a hacer? No hacer algo a lo loco. Nada de eso. Entonces digo, no, aquí voy con el maní y voy con esta línea de diferentes maní. Luego comencé a vender el confite criollo también en la feria. Y entonces yo tenía no solamente el maní, sino que tenía el confite, tenía tapas de dulce y tenía miel de abeja con todo el panalito. También llegaste a vender huevos, también, semillas también. Sí, y huevos en la feria no, pero sí entre semana lo que hacía era que vendía huevos y vendía en la madrugada, vendía pan en un residencial que se llama El Rey, en las Catalinas y en el Cacique. Entonces le compraba a don William Brenes, que en ese momento tenía una panadería, y le compraba el pan. Y yo iba a entregar el pan en la mañana. Entonces a las 4 de la mañana ya yo salía, repartía el pan y a las 6 de la mañana ya yo tenía lo del día. Sí, porque lo recogía los lunes, la plata. Pero cuando iba a cobrar llevaba huevos y llevaba maní y llevaba otras cosas. Entonces ahí el lunes ya y comencé de nuevo así. Ya siempre en el día, después de las 7 de la mañana, ya yo trabajaba en lo que realmente pues, me interesaba en ese momento, que era la parte de los bienes raíces. En este momento estoy ligado a la empresa más grande del mundo de bienes raíces, que se llama RE/MAX. RE/MAX se escribe RE/MAX, RE/MAX Central. Y eso también fue un complemento muy importante, y después comenzar a buscar como el norte en cada una de las cosas, buscar no quedarse nunca. Yo creo que el caer depende de uno y de su mentalidad. Recuerde, hay un dicho que dice que el boxeador no pierde la pelea por caerse, la pierde por no levantarse. Mauri, algo importante, Charlie, para meterle ahí otra vez la cuchara. Si hablamos de una caída, porque casi que hemos pasado el mismo proceso, pero ¿qué hay del talento, Mauri? Porque uno, aunque usted esté caído, usted dice, bueno, yo perdí material, perdí esto, perdí casa, pero el talento más allá, perdí carros,
perdí mi negocio, perdí mis equipos. Solo Dios sabe lo que le cuesta a uno luchar por las herramientas, Mauri. Le hablo de un parlante, le hablo de una mixer. Bueno, Mauricio, que ha sido siempre toda una vida muy fino, porque Mauri tiene ese problema de que no es de comprar cosas marca Patito, siempre compra lo más fino. Entonces, cuando uno se queda sin nada, uno de eso, uno dice, yo no sé si a Mauri le pasaba, pero uno analiza y uno dice, bueno, ¿qué hay del talento que Dios le ha dado a uno? Entonces Mauricio puede perder todo, Juanca puede perder todo, y podemos estar hundidos en ese lodo cenagoso, pero todavía está el conocimiento que Dios le puso a uno en la mente. Eso no se lo quita a nadie, Mauri. Eso solo Dios puede quitarlo. Entonces, con ese conocimiento, y es el impulso de uno para uno decir, no, voy a empezar a comprarme cositas para empezar a levantarme. Exactamente. Yo lo que hice fue, bueno, yo me basé en que pues había estudiado, ya había estado en el tecnológico, tenía unas bases muy bonitas con mi abuelita, la parte familiar, y las bases salesianas que también había tenido. Entonces, y después la parte técnica, que había estudiado también cosas muy técnicas, de hecho que iba a los seminarios, de todo lo que enseñaban. Yo creo que lo más importante es invertir en la mente, en el conocimiento. Cuando no se tiene conocimiento, cuando no se tiene, ni siquiera a veces, yo conozco mucha gente que lo que ha perdido en realidad son las ilusiones. Cuando la persona pierde la ilusión, pierde el norte de lo que realmente a dónde quiere llegar, independientemente como sea, es cuando pierde todo. Uno no puede perder la ilusión de ser lo que uno realmente sabe que ya puede llegar a ser. Independientemente si es con la música, o si es con el maní, o si es por aquí, o si es por allá. Es eso. Por ejemplo, yo veo el caso aquí de Juan Carlos. Un estudio, una emisora, una proyección, crecimiento con no sé cuántas, más de 1 millón de seguidores orgánicos, y uno dice, bueno, esa es la ilusión de Juan Carlos. En el caso tuyo, Charlie, que tenés tantas admiradoras y todo. Saludos a todas ellas. Vale más que no está comprometido. Dale más. Por dicha. No, es vacilando, la parte jocosa. La parte jocosa. Si uno pierde la ilusión, y si uno pierde realmente lo que uno sabe que puede llegar a ser, uno pierde todo. Uno pierde todo. Cuando uno está positivo y uno sabe que uno puede salir adelante, puede salir. Y en aquel momento, ahora que hablabas de eso de los equipos, yo en el año 2015, ya lo único que me han quedado a mí eran 4 parlantes. Y entonces yo fui a una municipalidad y mire, yo les quiero, ¿ustedes graban las sesiones? No, ok, yo le voy a grabar las sesiones, se las amplifico y se las grabo. Ok, sí, nos hace falta, ok, perfecto. ¿Tienen equipo? Yo me di cuenta que no tenía equipo de... Entonces les grababa, ya comenzó a dar. Es ver la necesidad, o ver cuál es el faltante, como en el caso del maní, cuál es el faltante. Y cuando uno se da cuenta de eso, y uno lo puede hacer en una forma honesta y tranquilo, uno es donde comienzan las cosas a darse. Entonces, ya... Entonces es cuando comienzan las cosas a darse. En ese momento que tenía los 4 parlantes, fui a la municipalidad, hablé con un amigo mío, que él es muy amigo, ustedes lo conocen, se llama Carlos Roberto Gutiérrez, mejor conocido en el mundo como Pitusa. Y a Pitusa le habían robado el camión con el equipo. Entonces yo le dije, Carlos, yo le pongo el equipo. Yo sé hacer sonido. Tenía unos microfonillos. Saqué un préstamo rápido de esos y puse unos microfonillos y un amplificador del bajo que me lo vendió en aquel momento don Carlos Navarro, que era de los Ixos. Carlitos. En paz descanse. Y entonces comencé a hacer los sonidos. Y entonces ahí nació otra empresita que se llama Orange Amplificaciones, que es la que actualmente le da sonido y refuerzo a la Solución, a los Ixos, a Son Mayor, a Son de Tiquicia. Y le da refuerzo de amplificación. De ahí, entonces, es de la necesidad muchas veces de otros, sin necesidad de lastimar, donde nacen de la necesidad, de lo que se necesita, es donde nacen los negocios. Pero es que por eso le decía yo, el del talento, y le decía yo de esos dones, que eso es lo último que se pierde, Mauri. Porque usted está sin nada, pero usted teniendo ese talento, ese conocimiento que Dios nos ha dado, usted dice, bueno, está bien, Juanca, de usted sabe hacer esto.
Chávese lo otro, levántese, pero es que no hay. Entonces uno se fija a ver, como dice Mauri, cómo compran cable, cómo compran micrófono, cómo hacer una nota, cómo levanta, porque yo tuve que echarme la radio en un saco y traerme la andala así. Exactamente. No, y muchas veces, inclusive, cuando eran cosas más grandes, yo tenía que alquilar, porque no tenía. Pero tenía que hacer el evento, si no perdía el cliente. Yo le decía, no puedo, no. Entonces le alquilaba a X o Y. Bueno, necesito que me refuerce con esto y esto y esto. Y es donde uno dice, bueno, es parte, para eso se alquila, para reforzar. Y en algún momento de eso mismo que uno alquila, sale la oportunidad de poder comprar o poder alquilar, claro, o poder comprar algo, y ahí es donde nació Orange Amplificaciones. Entonces, y después, por ejemplo, también que le decía el otro día acá, Juanca, de que hay una en algún momento vendí, y tenía lo de una academia de música. Hice una academia de música en ese momento, con lo que me había quedado, una batería y unas cosillas, era lo que había quedado. Hice una academia de música, levanté 110 alumnos. Y eso, cuando estaba así, fue cuando se vendió a una gente que, y en lugar de que me pagaran, lo que hice fue que les dije, bueno, no me paguen a mí, páguele a un señor que le debo tanto. Y entonces ellos le dije al señor, vea, ya yo no lo voy a deber, ahora le va a deber. ¿Le parece? Sí, me parece. Claro, porque también ya me quité esa responsabilidad. Es como un workshipping, eso, más o menos. Sí. O sea, uno contrata a uno y... Sí, entonces más bien el señor sabía que yo había perdido todo. Entonces me dice, no, sí, está bien, perfecto. Entonces ya más bien para él era la tranquilidad de que esa persona le iba a pagar y no era yo en aquel momento, que estaba feo. Bueno, siempre soy feo. Pero eso por un lado. Y luego por otro, en algún momento apareció un señor conocido tuyo y mío, de aquí de Orosi, que tenía una venta de terrenos, y entonces me dijo, le voy a pagar la comisión, pero se lo va a pagar con unos inflables. Entonces yo le acepté los inflables. Ya lo habíamos hablado el otro día, pero no vamos a decir el nombre. Le acepté los inflables y hice una mini empresita que se llamaba Inflables Cartago. Entonces era como la moda, esos inflables fueron como una moda, como un boom hace 12, 15 años. Entonces me compré una máquina de palomitas y compré y ponía 2 parlantillos baratos a hacer música, y entonces eso se lo vendía, Inflables Cartago se lo vendía a una muchacha. Y entonces ahí fui sacando mis deudas, porque obviamente poco a poco saliendo. En aquel momento eran muchas deudas. Y entonces es precisamente eso, es como tratar de visionar a dónde se puede estar un negocio, a dónde puede haber una oportunidad. Y la única forma de hacer eso es primero pidiéndole a Dios que lo ilumine. Eso es lo importante. Eso es lo más importante. Don Mauricio pregunta, en esos momentos difíciles que viviste, ¿qué te decía Dios? Siga. Yo creo que yo, desde el primer momento, desde que estaba en el colegio, siempre he creído, y lo tengo como convicción, de que Dios es proveedor. Sí, amén. Dios es proveedor. Si usted actúa de buena manera, hay algo muy cierto, y he estado como muy dicharachero, pero el que bien actúa, bien le va. Sí. Entonces, toda esa experiencia que pasó, para mí fue mi mejor experiencia. No, y que a veces Dios deja que se caiga como el padre al chiquito, se cayó, pero ya después del chiquito va a entender que no es porque el papá quiso, sino que tiene que caerse, ¿verdad? Sí, correcto. Pero ahí está Dios para levantarlo y le da la mano, toma, venga, párese, límpiese las rodillitas. Sí. Pero solo cuando uno está metido ahí, Mauri, ¿verdad? Sí. Solo cuando esté metido uno en ese hueco cenagoso, porque es oscuro, Mauri. Es oscuro, pero uno tiene que estar convencido de que no es para siempre. Sí, exacto. ¿Cierto? Todo es temporal. Exacto. Don Mauricio, ¿cómo llega Dios a tu vida? Desde el primer momento, desde que nazco. Dios ha estado conmigo siempre. Amén. En esos momentos difíciles también comenzaste también con tu propio emprendimiento. Nos decías, ¿qué experiencia te llevas en el comercio? El comercio a veces es difícil, y sobre todo lo más importante es que el negocio es cambiante. Cualquier negocio es cambiante. Una emisora de radio cambia y pueden quitarle la frecuencia de la noche a la mañana, como va a pasar con las emisoras aéreas de Costa Rica. Entonces el negocio es cambiante. Las discomóviles crecieron, desaparecieron.
todo cambia, entonces uno tiene que ir amoldándose a los cambios. Creo que la mejor experiencia es ir amoldándose a los cambios, o uno mismo, que es lo más importante, hacer los cambios. De Mauricio, cuando Dios te da esa fuerza, ¿verdad? Esa lucha, y Dios te devuelve lo que habías perdido, ¿qué experiencia te llevas? Un sentimiento de gratitud, un sentimiento de satisfacción, es un sentimiento de misión cumplida, de misión cumplida, es un sentimiento de que el negocio está en la calle. El negocio está en la calle. Yo nunca he sido asalariado, nunca en mi vida, nunca he dependido de una persona, ni de un jefe, ni de un salario, pero sí es algo que uno tiene que... Sí he tenido muchos empleados, ¿verdad? Muchos colaboradores, perdonen la expresión, y muchos colaboradores, y lo más importante en esto es entender que el negocio es cambiante, que uno tiene que estar siempre atento a las cosas, y que hay siempre negocios que uno tiene que estar pidiéndole a Dios como el lugar. Sí. ¿Cómo es tu vida actualmente después de todo lo que... esos momentos difíciles que viviste? Mi vida es una vida muy tranquila, ¿verdad? Tengo a mi mamá conmigo, tiene 89 años, es una señora mayor, una señora que la cuida todo el día. Tengo mi pareja, que es un gran apoyo, es Sandrita, es un amor. Estoy con ella hace 1 año y medio y estoy muy contento, muy feliz de compartir con ella. Ella también mucho apoyo. Creo que parte de estar bien también es tener una buena persona a la par. Qué bueno, sí. Una buena persona, uno lo motiva, lo inspira, le da un reflejo de uno mismo, porque uno tiene que reflejarse en la otra persona, ¿cierto? Si está bien o está mal. Y que esa persona no sea piedra de tropiezo. No, ni piedra de tropiezo, ni piedra de obstáculos, porque hay personas que más bien lo que hacen es que lo frenan a uno, lo pueden frenar, te desilusionan con cualquier cosa que vos ves y no, eso no sirve. Bueno, eso no está loco. Entonces hay que buscar una persona que realmente, no es que le siga a uno la cuerda de todo, pero que realmente le ponga objetivo a lo que uno está pensando. Chale, no se lo olvide también tocar en un minuto ahí, porque Mauri tiene compromiso, tocar también lo de Mauri, la parte de salud, también, que es otra parte importante que Mauri vivió, ¿verdad? Entonces, tal vez en un minuto, porque Mauri va atrasado, tocar la parte de salud, que es importante, porque eso es un gran testimonio de Mauri, ¿verdad? También. ¿Qué pasó con tu salud? Ahorita que Juanca nos da, nos dice esta situación, ¿qué situación viviste en donde tu salud se vio comprometida? Bueno, precisamente, tal vez en el cabo de los años, el hecho de andar comiendo de madrugada después de un evento, o andar con la tensión que uno ha tenido, ¿verdad? Hay una hormona ahí que no es tan buena, que lo que hace es que se riegue en el cuerpo, y el estrés también provoca ciertas cosas. Y en el año 2021, o sea, hace exactamente 4 años, tuve que verme sometido a una intervención de corazón, y entonces si me operaban me moría, porque estaba al 20%. Entonces lo que hicieron fue que me pusieron 8 stents, 8 piezas en las arterias. Normalmente ponen 2 o 3, pero ahí tuve la bendición, porque si no hubiera sido así no estuviera aquí. Pero sí tuve la bendición de que me intervinieron, y más bien me dio mucha fuerza y positivismo y todas las cosas. Entonces sentí que fue una oportunidad que Dios me dio también. ¿Y estuvo cuánto mes y 2 meses? Casi 2 meses, sí. Casi 2 meses en el hospital. Nos dice por acá Tico Gringo Chávez, nos dice: Mauricio, ¿cuántos cambios ha tenido usted en los últimos 20 años y cómo se empieza un cambio? De Estados Unidos ahí, por cierto, ese reporte, ¿verdad? ¿Cambios a qué se referirá? Me imagino cambios, esas experiencias en las cuales tú viviste, y avanzar, no dejarte arrastrar por el miedo, por la dificultad. Pero esos cambios de fuerza y no echarse a morir. No echarse a morir. Ok, no, en realidad, bueno, el primero fue cuando ya me di cuenta de que ya no tenía nada, y verdad, pasaron 4 años o 5 años después, que tenía una persona, y de un momento a otro dijo: me voy, ok, se va,
con esa persona tuve la bendición de tener a mi hija. Tengo una hija de 10 años. Y para que mi hija no estuviera sin nada, okay, vaya, empiece solo otra vez, y no importa, otra vez. Luego, al poquito tiempo, como a los 2 años, me casé con otra persona. Tengo dos en mi espalda, 2 matrimonios, ya, y ahora ya, eso es lo que tengo. Y 2 hijos. Tengo dos hijos, uno de 38 y esta niña de 10 años. Ok, súper excelente. Ya para ir finalizando, Juanca, comentarles que el próximo jueves a las 3:30 de la tarde estará por acá 3 invitados especiales, 3 cantantes muy conocidos a nivel nacional. Don Jonathan Samuel estará por acá. También estará don Ricardo Acosta y también estará don Rupert Cisneros y don Isaac Ciso. Estarán por acá en una gran entrevista que le vamos a hacer también con el evento del Día del Padre, que va a ser el 14 de junio a las 7 de la noche en el balneario Los Martínez. Vamos a estar a casa llena entonces, ¿verdad? Exactamente. Ahí la otra semana van a estar los 3 cantantes que faltan para este gran evento. Así que si gustan ser parte de ese gran evento, se pueden comunicar a nuestra plataforma de Radio Paraíso Formatos. Mauri, ¿qué le dice usted a Chale que hoy se hizo la barba y todo? Ya no vino barbudo hoy. Hoy no vino, ¿verdad? Hoy no se necesita. Ya hoy se maquillo ahí en manera. Por las modelos, ¿es? Es lo que le digo. Esos cambios son notorios, ¿verdad? Yo lo que le digo a todos es que no pierdan el norte de donde realmente ellos sienten que cada uno va a llegar. Cada uno tiene una posición en la mente, y esa posición, la mente es poderosa, y la mente llega a donde uno lo alcanza. O sea, todo es una función de lo que uno quiere. Querer es poder. Y les digo a todos que traten de visualizarse a futuro, traten de visualizarse en lo que realmente necesitan, en lo que quieren. Que no le dejen de pedir a Dios, que no dejen de pedirle a Dios ese seguimiento, dirección, iluminación, que Dios los ilumine. Y hay algo muy cierto, y se lo vuelvo a repetir, como lo dije hace un ratito: el que bien actúa, bien le va. Si usted actúa de mala manera, la vida, o el karma, o la vida, hay muchas cosas que... La justicia de Dios. La justicia divina. Entonces, como consejo, actuar de buena manera. Hay momentos en que uno deseara como agarrar a alguien del pescuezo, pero sí. No se puede, jamás, ¿verdad? No, de eso es algo que uno tiene que saber dejar. Eso uno tiene que saber desconectarse y decir, ok, esa persona no es, esa persona deja de ser parte de mi vida. Esa persona alejarse me va a lastimar. Esa persona no es, no tratar de ir limpiando también paso a paso lo que no es conveniente para uno. Y no solamente son personas, a veces son cosas, condiciones, trabajos, o sea, un proyecto que ya no es conveniente. Cierto. Dale las gracias a don Mauricio por acompañarnos el día de hoy. Qué gran entrevista, gran enseñanza que nos has dado a todos los radioescuchas que estuvieron conectados en este gran programa. Don Mauricio, le deseamos muchas bendiciones. Muchas gracias. Se vienen proyectos más adelante, si Dios quiere, con bailes y demás, así que atentos. Y que Dios le abra muchas puertas de bendición, que Dios me lo bendiga grandemente y muchas bendiciones. Muchas gracias a ustedes, más bien, Charlie y Juan Carlos, muy agradecido. Así es, Juanca, mil gracias y muchas bendiciones. Y póngame a cantar a Charlie, póngame a cantar a Charlie. Dios mío. Voy a hacerme solista próximamente. Sí, es lo que le digo. A todas las personas, acompáñanos todos los martes, al ser las 3:15 de la tarde en este gran programa de testimonios de vida más positivo, solo por Radio Paraíso Formatos. Estás en sintonía de la estación número 1 en Cartago. Radio Paraíso Formatos TICAL. Cobertura nacional por medio de nuestras repetidoras. Canal 60 análogo de TI, 101 digital cable TI, canal 864 cable centro digital.